Bueno, buen día a todas y todos. Queríamos empezar esta jornada compartiendo un poco de música y poesía, que en general eso es lo que nos permite iniciar el día. Decidimos empezar así para disfrutar un ratito, pero además este es un producto estético bellísimo y es nuestro, es argentino, es del canal Paca Paca, es del Estado, es una política pública también, ¿no? Nada, una aclaración. Bueno, felices de acá las dos de estar empezando a charlar con ustedes. Bueno, esa voz es la de Mariana Carrizo, esa caja es la de Mariana Carrizo, pero era para empezar hablando de lenguas, de culturas, de paisajes, de colores, de sonoridades, de lo que compone los mundos de cultura, ¿no? Esos mundos de cultura que tienen que caber en nuestras salas de aula. Y el trabajo en el diseño curricular, en este diálogo conjunto que fue el diseño curricular entre los temas, las perspectivas transversales y las áreas, digamos, significó un trabajo de construcción en que intentamos poner en comunicación, en relación, en reciprocidad estos abordajes, estos saberes, estas áreas de conocimiento, estas disciplinas. Quería contar algo que construimos también junto a Sofía Tisted, que fue lo que intentamos colocar de alguna manera en la perspectiva intercultural dentro del diseño curricular. En primer lugar, algo que por estos días nos tenemos que reiterar a nosotros mismos y afirmar con fuerza y convicción es una y otra vez que todos los niños, todas las niñas deben ver respetado su derecho a la educación. Siempre, siempre creo que tenemos que afirmar esto cada día, como si fuera nuevo, novedoso, porque no está dado, es algo que tenemos que garantizar y construir cotidianamente. Y claro, tiene que estar garantizado por el Estado, y ese Estado tiene que garantizar el derecho a la educación para todas aquellas nacionalidades, culturas y pueblos que habitan nuestra provincia, porque este derecho a la educación es para todos, para todas. Y sobre todo para aquellos que históricamente vieron vedado o cercenado su acceso a la posibilidad de que ese derecho se concrete en sus vidas. Y muchas veces, con frecuencia, y aún hoy nos sucede todavía, ese derecho a la educación que es inherente a nuestras niñas y a nuestros niños,
es algo que nadie les puede quitar, viene con ellos y ellas. Muy frecuentemente se ve cercenado cuando esos derechos se ven coartados, digamos, en muchos aspectos por la negación o desvalorización que con o sin intención se hace dentro de las aulas. Y esto ha sido parte de la historia de la escuela argentina, de la escolarización en Argentina. La desvalorización de cualquier cosa que no fuera legítimamente aceptada por lo que nosotros llamamos cultura escolar. Y eso fue cambiando con el tiempo, fue cambiando con las leyes, con las perspectivas, con los abordajes, con las políticas. Y ese cambio significó que a partir particularmente del siglo XXI, del inicio del siglo XXI, la perspectiva intercultural estuviera involucrada en las prácticas en las aulas, en las normativas, en el diseño de las políticas, a veces con más continuidad, a veces con menos, a veces con más profundidad, a veces con menos. Fue una alegría entonces poder empezar a trabajar desde la perspectiva intercultural en el diseño curricular inicial, porque esta perspectiva no había estado presente en educación inicial. Y cuando digo no estaba presente en el diseño curricular, pero cuando nosotros visitábamos muchas veces jardines, había una construcción en muchos jardines de una relación, ¿no?, de esa institución con esas comunidades que construían. No digo esto vino a crearse ahora, lo que vino es a poder proponer un marco para promover la profundización de eso, para dar legitimidad a esas prácticas que ya venían y para impulsar la creación, la generación de otras nuevas. ¿Y qué significa, digamos, pensar en una perspectiva intercultural en el trabajo escolar? En principio significa reconocer esa pluralidad de mundos de cultura, esas diferentes prácticas culturales que se realizan, que se inscriben, digamos, en distintas dimensiones del mundo social y cultural, como son el género, el ambiente, ¿no?, que ayer compartimos, pero la nacionalidad, la etnicidad, la sexualidad, el territorio. Entonces, lo que nosotros pensamos desde una perspectiva intercultural es que todas estas dimensiones de la vida social tienen que estar reconocidas en las prácticas y ponerse en diálogo en las aulas. Promover el diálogo es central. Quizás una de las frases más escuchadas, ¿no?, en las últimas décadas cada vez más es: no podemos dialogar, qué difícil es dialogar. A veces es por tiempo, a veces es por discrepancias, a veces es por prejuicios, muchas veces es por prejuicio. Y entonces, pensar desde una perspectiva intercultural, el trabajo escolar, la enseñanza, implica pensar en poner en juego concepciones, formas de apreciar, de sentir, de hacer, de ver, de hablar, de habitar el mundo, de relacionarse y participar, digamos, desde las lenguas, de las visiones, ¿no?, y construir un espacio compartido, porque eso es lo que la escuela significa, un espacio para dialogar y un espacio para comprender y para compartir. Comprender, contener esos mundos de cultura dentro de las aulas. Y la perspectiva intercultural también implica comprometerse a comprender cada realidad, que no es fácil, es una tarea para la enseñanza, porque significa poner todos los saberes que nosotros portamos para la enseñanza, para construir esos espacios, esos procesos de enseñanza, en diálogo precisamente
con cada realidad. Entonces, estos distintos puntos de vista se tienen que poner en diálogo para construir aquello que nosotros llamamos aula y constituir además ese hacer cotidiano de las escuelas, de los jardines, en un proyecto colectivo que es siempre social, cultural y político. Esto es, nosotros nos interesamos siempre con la idea de que es enseñar entre voces, ¿no? A veces enseñar entre voces es difícil, ¿no? Tenemos en las salas. Enseñar a veces entre voces aturdo, no sabemos cómo organizarnos o no sabemos qué escuchar primero o cómo ordenar esto, cómo construir algo que sea realmente una experiencia educativa, porque de eso se trata el aula, ¿no? Es una experiencia particular pero que tiene un carácter específico, que es una experiencia educativa. Ahora, esa experiencia, digamos, esa construcción, ¿no?, de la enseñanza entre voces, significa también poder producir espacios de convivencia en el espacio escolar, y eso no es fácil. Estamos viendo también que como esto implica también a las comunidades y a las familias, y en el jardín es intensa esa relación. Digo intensa porque es el primer, ¿no?, es el primer pasaje de dejar niños y niñas en otra institución, a manos de otras personas, ¿no?, con todo lo que eso significa. Siempre insistimos con eso. Y precisamente es por eso que nosotros tenemos que pensar en que ese diálogo, para construir las aulas como espacios de diálogo, es necesario construir esos espacios de diálogo con familias y comunidades. Contar aquello que estamos construyendo como propuesta, porque si nosotros estamos reconociendo esa pluralidad de mundos de culturas que componen el entramado de nuestras comunidades, que constituyen, configuran las vidas familiares, que tienen formas de interpretar, comprender y sentir el mundo y no idénticos, y está bien, ese es nuestro mundo, ese es lo que nosotros llamamos ese mundo plural, y nosotros queremos construir un espacio común de diálogo, de construcción, de convivencia. El principio del principio es que ese diálogo tiene que estar muy aceitado con las comunidades y las familias, y hay que comprender esos mundos familiares, culturales y comunitarios en el espacio de aula. Para eso también tenemos que explicar nosotros cómo reconstruimos, cómo tomamos elementos de esos espacios para construir nuestras aulas, abrir a las aulas, contar las aulas, mostrar esos elementos de los mundos culturales, de esas familias, de esas comunidades y los niños, mostrar que están comprendidos en nuestros proyectos y en nuestras planificaciones de aula. Abrir los mundos de cultura en el aula, pero también abrir las aulas a los mundos de cultura significa abrir las aulas a las familias, a las comunidades que constituyen esas culturas de los territorios donde se inscriben las escuelas y los jardines. Esto de trabajar, enseñar entre voces, significa también dar lugar a la posibilidad que los niños se expresen en su lengua, con sus propias voces y formas de comunicación, porque muchas veces no hay voces, pero hay formas de comunicación. Y quiero distinguir eso, porque comunicación y educación tienen una relación de implicación evidente, pero nosotros tenemos que aceptar, sobre todo hablamos todo el tiempo, ¿no?, de la diversidad de formas de comunicación y de redes de comunicación y de sistemas de comunicación. Bueno, en la forma, digamos, humana del trabajo cara a cara, presencial, también hay muchas formas y prácticas de comunicación que tenemos que descubrir, que no siempre se remiten solo a la oralidad o
y a una oralidad esperada, digamos, ¿no? A la oralidad normativa, a la que esperamos que sea, a la que corresponde para esa edad, para ese grupo, a cómo debería ser, sino comprender esa diversidad también de formas de comunicación, lo cual no significa resignar una propuesta de enseñanza, significa comprender para construir una prueba de enseñanza en el reconocimiento de esas prácticas, para acompañar cómo dar continuidad a esa experiencia, a esa construcción. Estaba pensando cuando Mae dice esto, básicamente en las salas puede haber chicos sordos, puede haber chicos que usan lenguajes de señas, puede haber chicos que comunicación alternativa, que es gestual. Digo, este es un tema muy complejo y profundo, que no podemos no involucrarnos, ¿no? Pero además, como docentes, lo que pretendemos para que los chicos aprendan es que haya interacción. Y eso que es tan sencillo, tan básico, a veces no lo logramos. Digo, como concepto de aprendizaje, la interacción entre pares y docentes, es el eje fundamental, tendría que ser el eje fundamental de nuestras salas. Y todavía no es una cosa que nosotros tengamos bien claro en la cabeza para que oriente las prácticas cotidianas. Y el lenguaje, no puede haber interacción lingüística si no hay interacción, si no aceptamos que hay otro al cual yo me dirijo y al que tengo que escuchar y comprender, ¿no? Entonces, la propuesta, digamos, era cómo construir aulas interculturales, cómo dar lugar a planificaciones que tengan una perspectiva intercultural. Intercultural, como estarán viendo mientras hablo, está totalmente vinculado a las otras perspectivas, a ambiente, social y natural, a ESI, a inclusión. O sea, hablo de interculturalidad y claro, nosotros, digamos, tenemos estos puentes porque es una perspectiva, es una forma de pensar y de hacer la educación pública. Cuando hablaba también de reconocimiento, reconocer las historias y las memorias también de esos niños, porque es la memoria, digamos, la memoria inmediata, porque esos niños tienen memorias de las tareas que sus padres realizan cotidianamente, de los olores que las comidas que se hacen en sus casas, o a veces no son en sus casas, a veces son en los comedores, o en los comedores de las escuelas, o los comedores populares. Pero todo ello empieza a constituir unas memorias, ¿no?, de los niños, que tienen que ver con sus experiencias, que tienen que ver con intercambios, con otros grupos, con relaciones, con miradas que los niños tienen acerca del mundo, y que esas experiencias dan lugar a formas particulares que los niños tienen de imaginar, de conocer y de actuar. Entonces me parece que es importante pensar todo aquello también como parte de las experiencias culturales de los niños. No solamente, digamos, mirarlas desde el lugar de la lectura de la carencia, del déficit, de lo que falta. Claro que son experiencias en marcos de profundas desigualdades, pero en esos marcos de profundas desigualdades, los seres humanos construimos sentido. Y construir sentido es un acto simbólico del orden de la cultura. Entonces, con eso nos armamos historias para poder vivir, historias para construir futuros, historias para poder imaginar cómo podría ser si no fuera esto. Entonces me parece, y escucho cada vez menos la palabra imaginación, porque el mercado, creo que si hay algo que asesinó, es esa palabra, la asesinó. Dejamos de hablar de imaginación, no imaginamos nada, somos pura realidad. Es más, decimos es lo que hay, como si no pudiera haber otra cosa. Claro que puede haber,
porque para eso existe, primero imaginarlo y después realizarlo. Entonces, efectivamente, si hay un lugar de la imaginación, ese precisamente es el lugar de la niñez, porque la niñez ofrece esa posibilidad y es la que nos dice que todavía, aunque nosotros estemos pesimistas, podemos imaginar otros futuros, podemos inventar historias, diseñar otros mundos, pintar otros mundos, inventar otras letras, otras formas de escribir, otras formas de narrar, otras formas de contar. Entonces, cuando nosotros hablamos de sustentar la presencia de saberes culturales diversos en las aulas, ¿sí?, estamos pensando en esto, estamos pensando en movilizar esos mundos, que no sean solamente aquellos mundos que evocan lo real, directo del acontecimiento, sino esos mundos que podemos imaginar, y desde la imaginación también que puedan volverse realidad. Y otra cosa que es importante en la perspectiva intercultural es que compartir y circular la alegría del recuerdo y del reconocimiento es lo que nosotros llamamos construir espacios memoriosos en las aulas. La memoria no es solo lo que está vinculado a lo que perdimos, está vinculado a aquello que podemos crear, incluso desde la pérdida. Por eso también comencé con esta canción, con esta joya del folclore argentino. Porque, digamos, en ese medio hay un horizonte, hay unos lugares a donde llegar, hay unas memorias que también nos impulsan hacia el futuro. No es una memoria que está pensada solo en dirigirse al pasado, sino esa memoria que supone un motor hacia el futuro. Y los grupos existen y se movilizan como grupos, porque lo que define un grupo no es una reunión de personas, es una historia y una memoria común. Eso es lo que hace un grupo. Y cuando nosotros hablamos de cómo se constituye un grupo en el aula, desde una perspectiva intercultural, es cómo esa pluralidad de memorias, de culturas, de historias se constituyen en un común, que es ese común del grupo del aula, ¿no? El grupo de la sala, el grupo del aula, el grupo de la escuela. Esa movilización es una movilización que tiene que comportar, digamos, un compromiso con la musicalidad del mundo, con la alegría del mundo, con el devenir de un mundo que puede ser construido, que puede ser mejorado, que puede remitir a otras experiencias. Y enseñar, tanto como aprender, son experiencias, es una relación social que involucra experiencias que nos dejan huella. Y nos dejan huella en tanto que esas experiencias involucran esa diversidad de lenguas, identidades y territorios. Eso es lo que nosotros queremos afirmar acá. Queremos afirmar también que cada jardín construye su propia cultura escolar, que es lo que hablamos del diseño, ¿no? El diseño es un marco, pero cómo se recrea el diseño, se recrea de formas muy diferentes, parte de la experiencia, ¿no?, de compartir ayer y mostrar eso. Nos contamos cómo recreamos esas experiencias en los jardines. Entonces, digo, pensar la perspectiva intercultural es poner en diálogo esa cultura escolar, la cultura de cada escuela o jardín de infantes y las culturas sociales de referencia de nuestras comunidades. Quería entonces, para ir pasándole también la palabra a Adriana, para profundizar en el tema de la lengua, que cuando pensamos en la perspectiva intercultural, en nuestras planificaciones, no pensamos en esa heterogeneidad cultural como un obstáculo, sino como lo que nos genera una increíble posibilidad de construir otras formas de trabajo escolar. Muchas interpretaciones del mundo, muchas formas de hablar,
muchas formas de correr, moverse, actuar, contactarse, relacionarse distintas. Y en eso distinto también encontramos la forma común, porque nos damos cuenta de lo común, en la diferencia, no es a la inversa. No es que porque somos comunes encontramos la diferencia. No, es que construimos lo común en la diferencia, ese es el recorrido. Y no hay, en esas relaciones de diferencia, empezamos a pensar, bueno, ¿y qué tenemos compartido? De hecho, cuando nos encontramos con personas desconocidas, tratamos de tener conversaciones que nos sitúen en cosas, empezamos por el clima, ¿no? ¿Vos qué hacés? A ver si tenemos algo que nos conecte, ¿no? Si conseguimos sortear el primer obstáculo, que es la lengua. Pero supongamos que eso está dado, el siguiente paso es que tratamos todos de pipear, bueno, ¿y de qué tendremos compartido? Y ahí empezamos, ¿no? Con el ovillo a ir hasta que empezamos a encontrar en qué compartimos y qué no compartimos. Y en eso en medio las diferencias. Pero digo, eso hace posible el diálogo. No porque sabemos que tenemos ya garantizado lo común, sino porque sabemos que desconocemos cosas, es que construimos aquello que conocemos. Y la otra cuestión que me parece que es importante en la enseñanza en perspectiva intercultural, cuando todas esas voces están presentes, es el contexto de horizontalidad. Todas esas voces en relación de igualdad. O sea, tiene que haber una horizontalidad enunciativa, ¿no? O sea, todas esas voces tienen que tener lugar por igual. No valen más o menos, porque son voces de niños o niñas, valen igual. Tienen derecho igual a ser enunciadas y a expresar lo que se quiera expresar. Y esto, que parece algo que para nosotros es obvio, no es tan obvio. Les diría, es muy reciente en muchos ámbitos. Por ejemplo, en el ámbito de la justicia, el reconocimiento de las voces de los niños. Por ejemplo, en el ámbito de la investigación académica, que no hace tanto tiempo que la investigación científica descubrió que para poder conocer también necesitábamos las voces y los puntos de vista de los niños y las niñas para construir conocimiento. Pero no como un objeto de estudio, sino como co-constructores de ese saber. Entonces, nosotros tenemos esa perspectiva de las niñas y los niños como co-constructores de los mundos de cultura. Y siendo, digamos, la escuela un mundo de cultura, todos esos mundos, como diría Paulo, tienen que caber en nuestros jardines. Todos los mundos tienen que caber en ese mundo de cultura que es el jardín de infantes. Y paso la palabra a Adri para cerrar esta primera parte. Ahora la idea es anclar un poquito en las prácticas del lenguaje. Muchas de las cosas que dijo Mae están atravesadas por el ejercicio de hablar, de escuchar, también de leer y escribir, ¿no? Y yo voy a empezar con una frase que tomé del marco del diseño nuestro, que dice: el jardín crea igualdad en la medida que produce un tiempo y espacio infantil que desarme las biografías anticipadas y favorezca la construcción de un antidestino. ¿No se ve? A ver. Bien. Me parece una frase muy fuerte. A mí me impactó mucho cuando la leí en el diseño. Creo que es de Patri, ¿no?
Y me parece que tiene que ver porque nosotros en el jardín a veces, sin proponérnoslo, reforzamos destinos, en el término más clásico de la palabra, ¿no? Esto de no abrimos la posibilidad de que ese chico rompa con lo que está predestinado, ¿no? Los típicos, ay, es un López, viene de esta familia, viene de la otra, y lo hemos escuchado muchas veces. Y todavía se escucha, y eso está mal, porque no es lo que uno espera, ¿no? Entonces, es nuestro desafío construir un antidestino, y tenemos nuestro poder como docentes para hacerlo. Por eso nuestro diseño, y particularmente el capítulo de práctica, se articula en base a los derechos de las infancias, a la participación en las culturas orales y escritas. Ese derecho de las infancias a esa participación es la que también va a configurar un antidestino. ¿Y por qué pensamos en una perspectiva intercultural? Hay mucho texto acá, pero no es la idea andar leyendo todo, ¿no? La lengua estándar fue el elemento unificador cuando se generaron los estados nacionales, Ley 1420, hace un tiempito. Entonces negó las lenguas, las otras variedades dialectales, las negó porque había que homogeneizar, había que tener una lengua. Yo me acuerdo que en la ley federal hasta hace poco, todas ustedes son muy jóvenes, pero yo capacité en los módulos famosos, esos que tenían módulo 1, 0, 1, 2, 3, bueno, con las caritas, y ahí se hablaba solamente de lengua estándar, ¿está? Entonces no estoy hablando del siglo XIX, sino estoy hablando del siglo XX, fines del siglo XX. Entonces, pensar en ese concepto también nos ayuda a entender cómo ser más inclusivo, ¿no? Entonces, una lengua estándar, objeto homogeneizar, todo lo que fuese. La palabra salas homogéneas, ¿le suena? Bueno, goza de buena salud todavía, a veces. No creo que en provincia de Buenos Aires pase, pero bueno. Digo, hay muchísimas cosas que tenemos que empezar, ideas fuertes que tenemos que empezar a desarmar, pero para eso tenemos que ser conscientes de que eso sucede, ¿no? Un dialecto patrón como prestigioso. Yo soy de la época, y algunas chicas de mi edad que andan por acá, las miro, donde las maestras decían lluvia, o sea, había un dialecto y un modo de hablar prestigioso, y todos los otros modos eran no prestigiosos y casi entendidos como subalternos, ¿no? Entonces la lengua estándar a veces no incluía a todos, obviamente. Cuando teníamos en la sala o en la escuela niños con otras lenguas, porque venían o por la migración externa o interna, o otras variedades, y expresaban siguiendo un ritmo, un volumen, una gramática, una sintaxis diferente, muchas veces se lo tomaba como rompía con esa homogeneización, y se lo tomaba muchas veces, se lo patologizaba, ¿tá? Y a veces muchas de esas cuestiones que nosotros vemos en el discurso docente es, bueno, no habla o habla mal porque en las familias no se habla, etcétera, etcétera, ¿no? Esto es grave porque se toma como déficit. No lo podemos ver como una variedad más. Obvio, hay casos donde los chicos tienen dificultades que están ligadas a lo patológico, pero no son las mayorías. Y entonces el jardín debe procurar situaciones en las que se promuevan los diálogos, como decía yo hoy, las interacciones, en las que todos y todos puedan escuchar y ser escuchados, e intervenir sobre las formas del habla para no silenciar ni a los niños ni a las familias. Yo creo que esto es un primer punto fuerte, tener esa posibilidad de escucha.
yo estoy obsesionada con la escucha, porque no hay escucha. Estamos en momentos sociales donde no hay escucha. Escuchamos lo que tenemos ganas de escuchar y negamos la escucha, negamos la posibilidad de intercambio, y bueno, eso es grave. Por ejemplo, en el juego dramático, hay que reconocer y respetar esas variedades lingüísticas y culturales como una posibilidad de enseñanza, ¿no? Entonces, el jardín tiene que alojar y legitimar la voz de todas las infancias. Y eso no es fácil, pero hay que hacerlo. Todas las formas que traen los niños de su casa son válidas, ¿no? Y entonces dejar de escucharlas bajo esta perspectiva de déficit o carencia. ¿Y qué tenemos que hacer? ¿Quedarnos con eso? Ah, no, sí, no. Tenemos que no corregir, sino expandir esos discursos para que los chicos empezar a adecuarnos para poder interactuar y para que los chicos vayan avanzando hacia modos lingüísticos más que les permitan comunicarse, ¿no? Y acá, por puro descubrí esto y me pareció interesante compartirlo. Nosotros hablamos que nuestro castellano, nuestro español es estándar, y realmente miren todas las palabras que les debemos al aymara, por ejemplo Andes, apañar, guagua, paya, la de los payadores, al mapudungún, guata, pilcha. Cuando vamos a comprarnos una pilcha, es una cosa de mapuche. La yapa, que solemos, antes había yapa en la verdulería, eso, ahora ya no, pero bueno, viene de ese ámbito. Del quechua, miren todas las palabras que vienen del quechua: cancha, cóndor, carpa, chacra, mate, pampa, cura, cancha, carpa, chaucha, chúcaro, guácala, tata. Fíjense, son de la vida cotidiana. Y del guaraní, ananá, yacaré, carpincho, que se hicieron famosos en la... chipa, bueno, chipa la comemos, es rica y engorda. Bueno. Rima Itaquinilcún. Poemas de la tierra. Luna se levantó livianísima. Yachir opu ambebuí. Beso de algodón. Mantillúrame oetuí. ¿Por qué será?, se preguntaba. Va eres tú o porantú. Luna, luna, no te escondas de mí. Yachir, cañuya me chegui. Luna, luna, juega conmigo. Yachir, en Evanga Ichirebe. ¿Dónde estás que no se te ve? Le dice el hermoso yaguareté. Mamotune intoro echaye ichiripona. Yachir. Luna. Marcelo Quispe, poeta guaraní. La lengua que hablamos es parte de nuestra esencia. Es una manera de sentir y comprender todo lo que nos rodea. Los chicos y las chicas tenemos derecho a aprender y a hablar nuestra lengua materna. Pintemos el mundo con nuestra poesía. Bueno, no es poca cosa, ¿no? Y no elegimos esto porque nos parece interesante que hay todo un repertorio que puede incluirse, independientemente que en nuestra sala haya chicos que hablen guaraní o no. Interculturalidad es eso también en la sala, es ampliar el repertorio a las literaturas de origen oral, porque tendría que ser un conocimiento que circule por las salas, ¿no? Y ese derecho de los chicos a hablar su lengua materna. A ver, con esto no estoy diciendo, ay, yo lo dejo, habla guaraní, no lo entiendo, no me entiende, ¿y qué le voy a hacer? Nada, no. Tengo que trabajar. Y
y hoy hablé de interacción. La única manera de que esos chicos aprendan el español es interactuando con gente que hable en español. Y la sala es un espacio maravilloso. Pero ahora no es que solo el chico va a aprender. Tenemos que aprovechar esa circunstancia para socializar ambas lenguas, pensando que la lengua materna de ese chico es el guaraní. El problema es nuestro que no lo entendemos. Digo, ¿no? No es del chico. Y esto hay que trabajarlo con las familias, es muy fuerte. Bueno, y ahora nos tomamos el atrevimiento de poner las voces de ustedes, porque nosotros ya estuvimos haciendo algunos recorridos en algunos distritos y preguntándoles cuáles eran las dificultades, sobre todo a los docentes, para trabajar la interculturalidad en relación a las prácticas del lenguaje, y salieron algunas cosas. Y me parece interesante ponerlas en discusión y tratar bueno, por ejemplo, una dificultad es pensar en diferentes propuestas interculturales, no solo si el jardín está atravesado por diferentes culturas y nacionalidades. Les es dificultoso todavía. ¿Por qué? Porque, a ver, ¿cuál es el problema ahí? Que no saben en qué contenido meter la interculturalidad. La interculturalidad está atravesando, ¿tá? Y eso es fuertísimo. Un mea culpa y dice, nos involucramos en la interculturalidad solo para las efemérides, sobre todo por octubre, ¿no? Aparece la interculturalidad. Y ahí interesante, en la lectura por parte del docente falta reforzar la interculturalidad. Eso abrirá otros repertorios. Y me parece muy interesante que los docentes también empiecen a tener claro que eso es posible. Después, durante el intercambio, cuando surgen palabras que no nos son comunes para todo el grupo, chamarra, cometa, ¿qué hago con esas palabras? Es muy interesante esto porque lo venimos diciendo hace muchísimos años, que no hay que definir palabras antes de leer el cuento, ni después de leer el cuento, que hay una interpretación de cada palabra en el contexto, el cotexto, o sea, el pedacito de texto que está antes y después de esa palabra, y que salvo que esa interpretación... Nosotras cuando leemos como adultos, hay palabras que en el texto no entendemos y seguimos adelante. Y a veces tenemos que volver, porque digo, no termino de entender. Pero en realidad los chicos hacen lo mismo. O sea, pueden aprender por qué significa esa palabra. No hay que hacer un glosario de palabras difíciles y seguramente las van a empezar a utilizar y usar. No es un problema que aparezca chamarra o cometa, todo lo contrario, es enriquecer, porque cometa se dice en distintos lugares de Latinoamérica, ¿no? A los barriletes. Posibilitar espacios de diálogos desde las diversas cotidianidades y modos de ver y vivir. A mí esta frase que produjeron ustedes me encantó, porque digo, bueno, hay que establecer espacios de diálogos. No todo está perdido. Bueno, y ahí aparece leer en comunidad, la mira Marita, porque como un espacio importante fue una bisagra cuando empezaron a entrar las familias y empezaron a ver y a escuchar otras cosas las familias. Entonces, leer en comunidad permitía que las familias sean vistas no como ese otro diferente y lo diferente me asusta un poquito, ¿no? Esto fue fuerte. Recuerdo que cuando empecé a meterme con este tema de la interculturalidad, converso con una directora y me dice, no, yo tengo un problema en mi jardín, que es un jardín de las afueras de la ciudad de La Plata, el barrio Aeropuerto, un barrio con pobreza y donde hay mucha migración paraguaya. Las madres se ponían en la puerta del jardín y hablaban todas en guaraní. Las maestras se sentían afuera de esas conversaciones. Y en vez de decir, ¿cómo lo resolvemos esto? Porque si hay un montón de madres que se niegan a hablar en castellano para que las maestras no las escuchen y hablan en guaraní, ahí hay algo
del orden del vínculo entre... Bueno, pero ellas estaban enojadas y lo percibían como casi nos quieren dejar afuera de lo que están hablando, como un complot. Entonces tuve que desarmarles en la conversación que no era un complot, que era bueno, que ellos se sentían más cómodos, que hay que ganarse la confianza, que el jardín no puede estar tan sin oír, tiene que empezar a escuchar, y empezar a hablar, y empezar a hacerse entender con esas familias, ¿no? Que las familias no tienen por qué de entrada, además se ha roto en los últimos años esa confianza que era inalterable entre el jardín, y la tenemos que construir todos los días, ¿no? Pero fue muy cómico porque estaban enojadísimas con esas madres que las dejaban afuera y ellas pensaban, ¿qué estarán diciendo de nosotras, ¿no? Bueno, presentar propuestas que permitan que la interculturalidad sea más visible y a su vez ser parte de la vida cotidiana de los jardines, ¿no? En situaciones puntuales, a través de leyendas, canciones, poemas, aparece la literatura nuevamente. Dice, y esto me encantó, la dificultad quizás radica en el desconocimiento por parte de las maestras de otras lenguas. Pero fue toda una construcción esto, ¿eh? No llegaron de entrada a darse cuenta que el problema somos nosotras que no estamos entendiendo. Y bueno, puerta en marcha de situaciones donde se involucra otro idioma, por ejemplo guaraní, todavía cuesta trabajar la interculturalidad y también aceptar diferentes costumbres, ritos o creencias familiares y ponerlas a favor de enriquecer los aprendizajes. Bueno, estas son palabras de ustedes de distintas regiones de la provincia. Y apareció otro tema que está ligado a, que se vio mucho en la pandemia, que es cómo enseño, sobre todo en el área de alfabetización. Las familias enseñan las letras, la relación fonema-grafema, y bueno, ¿qué hago con eso? Y sobre todo las familias migrantes, pues están muy preocupadas para que los chicos se alfabeticen. Entonces aparecieron varias, las que me escucharon, ya esto lo discutimos en algún encuentro, pero aparecieron estas cosas, ¿no? Comprender que las familias no saben cómo se enseña en el jardín, invitarlos a observar diferentes momentos de oralidad, escritura y lectura. Esto que parece obvio, bueno, fue discutido, pero hay que hacerlo. Primero, las familias no son pedagogas, las pedagogas somos nosotras, las que sabemos enseñar a leer y escribir somos nosotras. Y hay que explicitarle a las familias cómo es el modo de trabajar del jardín, para que las familias confíen en que nosotros vamos a hacer que los chicos avancen lo más que puedan. La comunicación con la familia, cómo se enseña. Reconocimiento de no ser partícipes a las familias de la metodología alfabetizadora. Comunicar, transmitir a la comunidad las formas de enseñanza. Invitar a las familias a talleres de juegos para que conozcan cómo aprenden los chicos, cuáles son las formas en las cuales se llevan adelante los procesos. Es necesario que las familias vivencien la forma de trabajo en el nivel para que no haya desconocimiento y se revalorice nuestro nivel. Porque se siente que si no le enseñamos de esa manera, no estamos enseñando, ¿no? Y una genialidad que dicen, un brochecito, interculturalidad es inclusión. Y me parece muy importante, ¿no? Y eso lo dijeron ustedes, no es nuestro. Digo, y en esto me quiero parar un poquito porque habló ayer, nuestras directoras hablaron de los tiempos, hablaron del cronos y hablaron del tiempo inerte, que hace años que tratamos de luchar contra el tiempo inerte. Y el tiempo del aprendizaje es un tiempo distinto, y hay un tiempo didáctico que tiene que ver con el control, con organizar, que tengo una hora, que tengo... Y el tiempo relacionado con la continuidad. ¿Cómo entendemos la continuidad? La continuidad es la que nos permite la transformación del saber. O sea, esta concepción del tiempo es la que tenemos que también manejar e incluir. Es el tiempo de la experiencia, pero es el tiempo del aprendizaje de los chicos. Y el tiempo de la enseñanza tiene que estar en coincidencia con el tiempo del aprendizaje.
Esto parece medio abstracto, pero es, si nosotros no tenemos en cuenta los procesos de los chicos, también estamos ejerciendo situaciones de no inclusión, no los estamos incluyendo. Me parece que es un tema para tener esto de las interacciones, el tema del tiempo, porque no aprendemos en forma directa. ¿Y por qué lo digo? Porque hay muchos videitos que están de TikTok que hablan de enseñanza explícita de la relación fonema-grafema. No voy a decir quién los hace porque no me quiero enojar. Pero bueno, es gente que no es especialista además, pero no importa. Se supone que si enseñamos explícitamente las letras y la relación fonema-grafema, estamos ayudando a alfabetizar. Esa concepción deja de lado todos los 40 años de investigación sobre lo que decía Mae, cómo la voz de los chicos, porque la voz de los chicos no es solo la voz cultural, sino las ideas que tienen los chicos sobre los objetos de la cultura. Y la escritura es un objeto de la cultura. Ahora, de esto ya lo sabemos. Ayer me emocionó Ani cuando dio el ejemplo de que ella no sabía que eran esas letras, esas marcas que escribía, y no se lo había preguntado hasta que leyó a Emilia Ferreiro. Claro, si vos no tenés un instrumento teórico interpretativo de lo que están pensando los chicos, caes en la enseñanza directa. ¿Tá? Porque negás que haya un proceso recursivo de reconstrucción de ese objeto. Cuando nosotros vemos escrituras fuera distintas a las adultas, es que hubo un proceso en la cabeza del chico que tomó el objeto y lo reconstruyó según sus esquemas. Negar eso, lo único que nos lleva es que a creer que se aprende en forma directa y que se enseña por, no voy a decir la palabra machaque porque no es académico, pero por machaque, o sea, por insistencia. ¿Está? Bien. Entonces, cuando hablamos de inclusión, también estamos pensando y hablando de democratización de la sala, en que tenemos que tener en cuenta las ideas de los chicos. Y que los padres no tienen por qué saber esto. Nosotras somos las que sabemos. Pero el padre no se puede quedar ajeno. Porque si el padre, que viene de un modelo tradicional, yo pienso en los chicos bolivianos o paraguayos que enseñan de esta manera en las escuelas, ¿por qué va a pensar que se le va a fijar esa escritura que le faltan letras? Y se va a asustar, y se va a preocupar. Porque cualquier persona que no forme parte del mundo educativo piensa eso. Exacto, cualquier persona, o sea, nosotras somos las especialistas. Nosotras tenemos que tener horas de silla, de lectura y de estudio y de interacción con nuestras pares para entender estas cosas que son difíciles. Yo lo lamento, es más fácil machacar y enseñar las letras. Esto es más difícil. Ahora, es un camino de ida, porque una vez que ves que los chicos reconstruyen y piensan el sistema de escritura y el lenguaje escrito, no lo podés dejar de admirar, de disfrutar, de ponerte feliz, ¿no? Bueno, me fui un poquito, pero la idea era que es nuestra obligación trabajar con las familias, calmar a las familias, contenerlas y decirles que en la sala se está haciendo todo lo posible para que esos chicos sean practicantes de la cultura letrada, para que escriban lo mejor que puedan y para que obviamente no fracasen en la primaria, porque también es una demanda y está bien que sea una demanda. Bueno, y acá yo quiero, porque ustedes no sé si se acuerdan, pero hubo un diseño anterior que hablaba de prácticas de lenguaje. Ahora, el mismo rótulo, la misma palabra, la misma construcción, prácticas de lenguaje, no significa lo mismo según el marco teórico que lo fundamente. ¿Está?
Entonces, en ese anterior, o sea, hay unas continuidades desde lo léxico, pero no continuidades desde lo epistémico, desde la concepción. ¿Cómo? Bueno, desde la política, sí. La palabra política cuando hablo yo me hago lío. Bueno, entonces, considerar las prácticas del lenguaje como objeto de enseñanza supone un diálogo con los repertorios culturales de los chicos, entre ellos los lingüísticos, que niñas, niños y familias portan al ingresar al jardín, ¿no? Y acá voy a citar a Emilia Ferreiro, obvio. Si me la citó Ani, ¿por qué no la voy a citar yo? No hay riesgo sino riqueza en la diversidad lingüística y cultural, a condición de crear contextos de comunicación entre las diferencias y a pesar de las diferencias. El riesgo está en la incomunicación entre las heterogeneidades. Estamos viviendo momentos de mucha incomunicación entre las heterogeneidades, ¿no? Entonces hay que pensarlo eso. Es indispensable instrumentar didácticamente a la escuela para trabajar con la diversidad. Ni la diversidad negada, ni la diversidad aislada, ni la diversidad simplemente tolerada. Qué bonita que soy, tengo un chico que habla con lengua de señas, qué bárbara, yo tolero, tengo 2 paraguayos. No, no es así. Perdón, ¿no? Que exagere. Pero tampoco la diversidad asumida como un mal necesario, ¿qué le voy a hacer? O celebrada como un bien en sí mismo, sin asumir su propio dramatismo y su propia complejidad, ¿no? Transformar la diversidad conocida y reconocida en una ventaja pedagógica, ese me parece ser el gran desafío para el futuro. 1994. Pasaron casi 30 años y las migraciones son mayores, cada vez más caudal de personas migran, se mueven por el mundo, llegan, y el derecho a la migración es un derecho humano también, ¿no? Bueno, y hablando del objeto y haciendo las continuidades y rupturas entre el diseño anterior, ¿qué es lo que vamos a enseñar? Las prácticas sociales de lectura, escritura y oralidad, que son las acciones que desplegamos ante los textos orales y escritos en determinadas situaciones y con determinados propósitos. Bien, esto es obvio, ¿no? ¿Y cómo se adquieren? No las explico, las ejerzo. Las ejerzo cuando los chicos, desde el inicio de la escolaridad. Discusión. Sala de 2, discusión con Ani. En sala de 2 también, pero ¿cómo? El chico tiene, la miro Liliana, tiene que formar, la maestra tiene que escribir delante del chico en alguna situación social. No tiene que hacer tareas. Los chicos tienen que tener la oportunidad de participar mirando, escuchando, que hay alguien que agarra una tiza o un fibrón y deja unas marcas ahí en una hoja y que después las lee y les dice, esto lo anoto para acordarme que mañana vamos a jugar a no sé qué. Así no nos olvidamos. Y está enseñando, porque los está haciendo partícipe de situaciones que tal vez en la casa, muy probablemente no se den. Cuando una maestra de maternal, y los nenes no hablan todavía, lee, los está formando como lectores. Les está enseñando que ahí hay unas cositas que parecen hormigas y que ella les da voz. Y que esa voz es distinta cuando les cuenta o cuando les habla. Está enseñando que el texto literario tiene características propias. Entonces, cuando yo digo inicio de la escolaridad, no es para pensar que yo voy a agarrar a los nenes de 2 y les voy a hacer situaciones de escritura por sí mismo y una carta para no seguir. No, va a participar en situaciones porque es necesario que alguien los haga partícipe de esas prácticas sociales y culturales. Obvio, estas prácticas sociales son culturales y no son para todos iguales. Entonces, es nuestra obligación, chicas,
adentro del jardín, darles esa oportunidad. Bueno, y ahí venía lo del inicio. La lectura, la escritura y la oralidad circulan de modos diversos y desiguales en el mundo social. Por lo tanto, como decisión política, el desafío es su democratización. Es decir, poder participar de ellas en forma muy temprana para que las alumnas y alumnos tengan el derecho de ejercerlas mientras exploran diversidad de géneros discursivos, al mismo tiempo que se apropian del funcionamiento del sistema de escritura convencional. Esto lo escribe Molinari, está en el diseño. En otros términos, que accedan desde el inicio de la escolaridad al poder de la palabra dicha y escrita. Sé que hubo ayer muchos proyectos donde la palabra dicha y escrita se ejerció en los jardines. Y eso me llena de alegría, ¿no? Porque la palabra es política también. Y silenciar es político. No hablo de partidismo, hablo de política pedagógica, ¿no? ¿Qué pasa con la lengua oral? ¿Cómo enseñamos las prácticas sociales del lenguaje oral? En las situaciones habituales, que no las enseñamos porque son habituales, no, las tenemos que generar y están atravesadas por distintas formas de agrupamiento. Alguna vez escribimos sobre la ronda de intercambio, googleen, busquen, esos documentos tendrían que estar a la mano de los docentes. Hace 20 años que estamos hablando de estas cosas, no es nuevo, no es moda. En las situaciones planificadas, por ejemplo, en una unidad didáctica en ambiente natural y social, ya va a ser otra preparación de la lengua oral. Y ahí yo pongo el papel de la escucha, porque creo que es una pata fundamental. A veces no escuchamos a nuestros alumnos, no los escuchamos auditivamente, pero tampoco los escuchamos cognitivamente, ni a veces vincularmente, afectivamente. Y eso es fuertísimo, es muy importante, el papel de la escucha. Y ahí también atravesado por el tiempo didáctico, estamos apuradas. Entonces tenemos que hacer, tenemos que concretar. Y no nos damos el tiempo de una escucha atenta, respetuosa a los chicos. Bueno, lo ponemos en el diseño, constituir la escucha como una categoría pedagógica, respetar los tiempos del aprendizaje. Esto es un punteo de cuestiones de cómo enseñarlo, ¿no? Hacer preguntas abiertas, nunca preguntas por sí o por no. La típica, ¿te gustó el cuento? Obvio que te van a decir sí o no. Bien, avanzamos y ahora los chicos dicen que no, y eso es un logro de estos últimos años. Pero no, claro, pero bueno, hay que empezar a hacer otro tipo de preguntas. Y a veces después del cuento no hacer nada, ya va a hablar Marita, y callarnos la boca. Yo siempre pienso, si vamos al cine o después de terminar una novela y tu marido o tu alguien te pregunta, ¿y qué te pareció? ¿Quiénes eran los personajes? Y vos tenés ganas de decirle, no, pará, estoy disfrutando del efecto que me produjo esta obra literaria, no me interrogues. ¿Está? Entonces, es una preguntita que pensamos, no es mucho más, pero eso lo va a hablar Marita. Bueno, participación en situaciones en las que puedan ejercer las prácticas sociales y culturales diversas en actividades cotidianas y en actividades planificadas, narraciones de sucesos de la vida cotidiana, y ahí tenemos que tener paciencia, escucha y paciencia y manejo de los tiempos. No pueden hablar los 30, ni deben hablar siempre los que hablan. Tenemos que buscar las formas de agrupamiento para que hablen en distintos momentos. Las narraciones de literatura oral son fundamentales, que los chicos aprendan esas narraciones, que se aprendan ciertas coplas, poesías. Eso también ayuda a mejorar el lenguaje oral. No estoy hablando de las declamaciones del siglo pasado, no estoy hablando de eso. Estoy hablando de que empiecen a circular poesías breves, coplas, y que los chicos es un acervo, que las tengan, que se las apropien. ¿Está?
Y de esas hay muchas de origen folclórico. Bueno, juegos que tengan palabras, las canciones, las adivinanzas. Bueno, bien. Recuperar esas cosas desde una postura con otro propósito, con el propósito de pensar que estamos ayudando a ampliar el repertorio lingüístico de los chicos. Bien. Bueno, y si hay tiempo, hablamos un poquito del lenguaje escrito y escritura, ¿les parece? Porque sé que es algún problemita que hay, algunos problemitas tenemos. Bueno, si pensamos, hoy habló de ovillo y me gusta lo del ovillo. Una punta de ese ovillo es el lenguaje escrito, que es eso que aprende un nene de 2 cuando una maestra le lee un cuento, o el que aprende, o le canta, o le recita una poesía, interpreta una poesía, y está descubriendo que hay otra cosa, que hay un lenguaje musical que es distinto al lenguaje narrativo, y no le estamos enseñando géneros, pero está aprendiendo que hay distintos géneros. Eso es el lenguaje que se escribe, el lenguaje escrito, que tiene un conjunto de expresiones lingüísticas particulares. No son las mismas expresiones lingüísticas las de un cuento que las de la boleta de luz, por ejemplo. Y por otro lado, la escritura, que puede ser entendida de dos maneras: como una representación del lenguaje, como un sistema cuyas unidades no están predeterminadas en la lengua oral, sino que se devienen del proceso de escritura. Yo ahora lo explico. O como un código de transcripción gráfico de las unidades sonoras. La segunda es aquella que dice que hay que generar, que hay una conciencia lingüística, fonológica, que hay que enseñarla, hay que entrenar. Hablan de la palabra entrenamiento. ¿Por qué la menciono? Porque está circulando, y porque a veces enmascaran la cosa y uno dice, qué lindo. Pero hay que entender cuál es la concepción. Que el sistema no es, que la escritura no es un sistema, sino es una transcripción gráfica del lenguaje oral. Y que para transcribirlo nosotros hacemos separaciones pequeñitas, de fragmentos muy pequeñitos de cada una de los enunciados, que esos pequeñitos pedacitos son aislables fonéticamente. Y te pregunto a vos, ¿cómo me aislás la H? ¿Cómo me aislás la G, la C, la S? ¿Cómo me aislás la G de gato y la de guiso? O la de género. Y entonces aislás esos pedacitos chiquititos porque están predeterminados en el lenguaje oral. Entonces entreno en que aíslen eso para que adquieran una conciencia fonológica en sus cabezas y después puedan escribir fluidamente. Esas posturas no tienen en cuenta que los chicos tienen ideas sobre el sistema de escritura. ¿Se entiende esto? Se olvidan que hay un sujeto que piensa, que construye un saber, que lo reconstruye, que ese saber no es textual de la realidad, sino que es arbitrario, es raro, es distinto, pero que es inteligente, no es una respuesta azarosa. Y esto que nos lo dio la investigación psicolingüística, que apenas debe tener como 45, 46 años, y que se expandió, y ahí es, o sea, después de la dictadura se cierra el Instituto de Investigaciones donde se llevaban las investigaciones Emilia Ferrero y su equipo. En la dictadura, yo digo que hubo una diáspora, y esa diáspora llevó a que estas investigaciones se propagaran por México, por Barcelona, por Italia, por los distintos lugares donde el equipo, por Venezuela. Y estas investigaciones están validadas en niños que hablan distintos idiomas, distintas lenguas. Por lo tanto, no es una opinión. Hay saber científico sobre esto. Lo aclaro porque creo que la gente se está olvidando de esto, de que hay investigaciones que encontraron
¿Qué estaban pensando? ¿Cómo piensan los niños la escritura? Bien. Entonces, la Gran Delia Lerner nos dice que la alfabetización solo es posible si niñas y niños están inmersos en situaciones de enseñanza en las que puedan resolver problemas, interacción con el mundo de las culturas orales y letradas, como sujetos críticos capaces de transformar y producir sentido, sujetos cuyas ideas deben ser comprendidas y respetadas. Y dice Delia, por eso que las intervenciones de enseñanza deben engarzarse con el estado de conocimiento de los chicos, con sus hipótesis, con sus interpretaciones. Si nosotros no sabemos por dónde están pensando los chicos, no podemos intervenir. O intervenimos, pero no lo ayudamos a avanzar. Se trata de intervenir desde dentro de lo que ellos están pensando, de plantearles problemas que los inicien a desarrollar o a cuestionar sus ideas y que por lo mismo los ayuden a avanzar. En nuestra perspectiva se anima a los chicos a escribir de acuerdo a sus hipótesis y se los ayuda a avanzar desde donde están, pero sin pretender que pasen bruscamente a la escritura convencional. Aclaro, porque agregaron una letra más no significa que ya están y entonces machaco para que agreguen las otras y esté la palabra completa. ¿Entienden? Es tiempo de aprendizaje, tiempo de enseñanza. Es un tiempo más largo, continuidades. Tengo que retomar la escritura. No es esto de hago la actividad y acabó en sí misma. La continuidad atraviesa todos estos procesos y le permite a los chicos reorganizar, les da tiempo para reorganizar su saber. Entonces, no hay que evitar las escrituras no convencionales, todo lo contrario. Me hubiera gustado ver más escrituras no convencionales en los trabajos, les aclaro, digo yo, ya que estamos. Porque son las que expresan lo que están pensando los chicos. No todas las situaciones, bueno, perder el punto de vista de niños y niñas hace que perdamos la práctica democrática de la enseñanza. Eso es fuerte, eso lo tenemos que tener en cuenta. Y en todas las áreas. En todas las áreas. Porque es otra visión adultocéntrica, como solés decir vos. Pensar que piensan igual que nosotros. Y no es así. Que entienden el objeto igual que nosotros. Bueno, a ver, esta es la hija de una compañera. ¿Qué tal? Se me fue. A ver. Pero, ¿me ayudas? A ver. ¿Qué hago más caras? Ahí está. ¿Qué estás haciendo? Estoy haciendo una lista para decir lo que está hablando en mi casa, porque va a... Ay, ¿qué notaste? Yo también la semana Gelatina y qué más. Pues es una lista larga, ¿no? y también ¿Qué anotaste? A ver, léeme. ¿Cuántas cosas? Pero léeme vos. ¿Gelatina, sanguchito? ¡Qué rico! Bueno, es a propósito traje esto porque por el tema de la interculturalidad también. Acá esta nena vive en es hija nuestra, una colega, obviamente, ya es grande esta nena, y me lo mostró, me lo mostró porque estaba muerta de risa de lo que había hecho la hija. Esa nena no habla no habla bien como diríamos nosotros, le falta todavía organizar su discurso oral
inventa palabras en el medio para dejar tranquila a la madre. Pero sabe cosas. Y sabe cosas porque en esa casa se escribe para hacer la lista de ir al chino. Y ella se quería asegurar que gelatina, sandwichitos y chocolate no se olviden. Sabe mucho sobre la escritura. ¿Tá? Entonces nosotros tenemos que entender que está sabiendo. Sabe que hay una cierta linealidad, sabe que cuando termina la escritura, cuando se le acaba el papel, no tiene control, no hace escrituras diferenciadas todavía, recién empieza a darse cuenta que hay un dibujo diferente a la escritura. Pero además sabe mucho sobre el lenguaje escrito. ¿Tá? Ahora, yo con esta nena tengo que intervenir, ¿cómo? ¿Qué hago? Primero que es muy chiquita, dejémonos de jorobar con esta nena, pero lo traigo porque nosotros tenemos un montón de nenes de 6, de 5, de 4, que llegan así a la sala. Esos nenes no tuvieron oportunidad de interactuar con gente que escriba delante de ellos, no tuvieron tal vez el papel y el lápiz para escribir. Entonces nosotros tenemos una obligación con esos nenes. ¿Y cómo intervenimos con una criatura que escribe así? La madre hizo una intervención muy buena. Bueno, mostrame cómo. ¿Y qué hacen los nenes enseguida? Te muestran, léelo vos. Yo ya lo escribí, ahora léelo vos, te dicen los chicos. Bueno, no, ella le pide que justifique, fíjense, y la nena hace señas. Yo digo que el dedo es fundamental para la lectura, ¿no? Y para justificar la escritura. ¿Dónde dice? ¿Tá? Pero digo, estas intervenciones no son las mismas para un nene que escribe así, tenga la edad que tenga, que para un nene que ya hace otro tipo de escrituras. Bien, queda claro que yo no estoy diciendo que a los 2 años les hagamos escribir por sí mismos listas de nada. ¿Entienden? Lo traigo porque me pareció un ejemplo interesante de las diferencias culturales de acceso a un objeto propio de la cultura letrada, ¿no? Bien. Y aquí está Pedro, que tiene 4, y escribe así. Escribe como esa nena de 2, por eso las edades no tienen nada que ver. Él ya puede acotar no termina de escribir cuando se le acaba la hoja, pero está recién empezando a diferenciar dibujo de escritura. Escribe lupa, colador, imanes, cartón, una lista para traer, y ahí pone Pedro, y esto lo logra después de haber trabajado con el nombre propio, de copiar el nombre. Les cuesta mucho copiar el nombre a los chicos, pero para que diga Pedro se tuvo que dibujar, porque todavía están en este primer momento muy prendidos, necesitan para validar esa escritura el dibujo. Acá hace una lista, es otro nene de 4, escribe cajas, cartón, botones, usa cantidad fija, empieza a hacer escrituras diferenciadas entre palabras, usa marcas gráficas, usa letras como marcas gráficas, avanzó, ya está en el nivel de las escrituras diferenciadas. Y ya avanzó también, no podemos saber exactamente en qué nivel está porque no está la justificación. Y ahí viene, traduzco o no traduzco. Cuando la escritura sale de la sala, yo tengo que acordar con los chicos que está bien que pongamos al lado como lo escriben los grandes, porque pobres grandes que lo van a leer no van a entender. Pero nosotras sí tenemos que tener registro. Ahora es fácil, le sacas una foto con el celu, la escritura de la producción del chico, y hacer nuestras traducciones para recuperar sentido, porque es la manera que tenemos nosotros de saber por dónde está pensando, cómo está construyendo, en qué momento está de la construcción del sistema. Y esto está publicado 1000 veces, pero me encanta, es
una situación de una recomendación, sala de 3. Fíjense, sala de 3 y son escritas con sala de 4, quiero decir, sala de 4, y escriben lean Cuento con Brujas. Sara Sur recomienda el libro de la bruja Berta porque es una bruja muy traviesa y buena, pero lo escriben de qué modo. No, hay copia con sentido. ¿Dónde está la copia con sentido? El título. Pero después... silábica. Por eso las edades no tienen mucho que ver con esto. Entonces eso es otro mito que hay que romper. Pero acá este nene, cuando escribieron, tuvieron que pensar en el lenguaje escrito, cómo hacer una recomendación para que tentar a otro a leerlo, invitarlo a la lectura. Tuvieron que discutir muchas cosas sobre lo que van a escribir y cómo escribirlo. Y es un texto más largo. No les pedimos que escriban textos más largos a un nene que escribe como Pedro. ¿Por qué? Porque el esfuerzo es muy grande. Bien. Cuando los niños se apropian del sistema, los intercambios más enriquecedores se dan en sujetos que están en niveles diferentes, pero cercanos del proceso. Es importante la escritura en pequeño grupo y en esos con niveles próximos de... Claro, ahí está, heterogéneos. Homogeneización y heterogéneos. Son grupos distintos, pero que están cercanos en los niveles. Si yo pongo a Pedro con estos chicos que están en el nivel silábico, no avanza Pedro. ¿Entienden esto? No es un capricho. Es para que puedan interactuar y construir saberes en forma conjunta. Bueno. Las prácticas de escritura diversas. Esto lo voy a hacer rápido. Ya sabemos un texto compuesto oralmente, la escritura a través del docente, que es el docente el que presta la mano, nada más. La redacción del texto la tienen que hacer los chicos. Y lo revisarán todas las veces que sea necesario para que sea un texto comunicable. Tampoco al infinito. ¿Está? O sea, lo mejor que puedan, pero no es un texto que de una vez lo dicto, lo escribo tal cual los chicos me lo dijeron y queda así, ¿no? Lo leo todas las veces que sea necesario para que, y si los chicos no se entiende nada y los chicos están contentos y conformes, llamo a la señorita de la otra sala y le digo, a ver si entendés lo que quisimos poner. Lo que nos pasa cuando entregamos un informe o algo que a nosotros nos parece obvio, lo lee la directora y nos dice, no te entiendo qué pusiste. ¿Está? ¿No les pasó nunca? Bueno, es una práctica social de la lectura, es una práctica académica, la revisión de un texto que se va a comunicar. Escribir por sí mismo, vimos varios ejemplos, y la copia, producida por otro. Copiar una escritura producida por otro. La copia. A veces goza además de mejor salud que la escritura por sí misma. Mucho. Entonces tenemos un problema que es una definición de que para qué copiar y qué copiar. Cuando copias, los chicos ¿qué hacen? Tienen que mirar el texto, recordar una parte del texto, trazarla, volver a mirar, encontrar la segunda parte. ¿Dónde dejé? En general los chicos hacen, yo solo saqué, pero hacen una mira y miran una, miran otra y hacen una copia desordenada. Y nosotros tenemos que intervenir y decirles, bueno, a ver, ¿cuál pusiste primero? ¿Cuál pusiste otro? Bien. Porque hay que hacerlo en el mismo orden y la misma forma. Entonces están aprendiendo a hacer un trazado de marca gráfica y están aprendiendo que la escritura tiene un orden y una linealidad. Que si lo pongo en otro orden dice otra cosa. Pero cuando escriben por sí mismos, tienen que pensar cuántas escribir, cuáles escribir y en qué orden. Y eso no es fácil. Pensemos
para Pedro, pensemos para los otros chicos, tuvieron que pensar muchísimo, sobre todo, Pedro todavía no le interesa pensar ni cuántas, ni cuáles, ni en qué orden, porque hace un grafismo continuo. Pero los otros nenes, más avanzados, están pensando en eso. O sea, lo que pasa por la cabeza cuando un chico copia es distinto a lo que pasa por la cabeza cuando un chico escribe. ¿Cuándo usar? Y no toda copia es copia con sentido. Entonces, solamente copia con sentido las que nosotros decimos que son productivas para que los chicos aprendan, reflexionen sobre el sistema. Las fichas de la biblioteca, cuando tienen que copiar el nombre. Ay Dios. Ahí hay un fichero, donde ven que lo copian no correctamente, todavía es una sala de 3, el inicio al inicio, el registro de abanderados, una agenda de cumpleaños, todo esto lo saben ustedes, chicas. Pero ahí, en estas situaciones, hay copia con sentido. No digo que copien el día de la fecha todos los días en el cuaderno. Eso no tiene ningún sentido. Salvo el día que hacen la visita a no sé dónde, entonces ponemos la fecha para acordarnos y buscarlo después. ¿Está? Bien. Bueno, algunas intervenciones. Siempre, en toda situación de escritura, delegada por sí mismo o de copia con sentido, hay que comunicar el sentido de la práctica. ¿Por qué lo estamos haciendo? Yo he visto en algunas situaciones donde, bueno, ahora copiamos el nombre de los personajes del cuento. ¿Y para qué? ¿Cuál es el sentido? Ninguno. Bueno. Bueno, la escritura por sí misma es importante porque le permite a los chicos avanzar. Algunas intervenciones, los paso. ¿Qué intervención? Básicamente, aceptar las escrituras no convencionales. Esa es la primera, fundamental. Los chicos saben que no escriben como los grandes, y se lo tenemos que decir, pero van a escribir lo mejor que puedan, y nosotros tenemos que intervenir sobre eso. Fomentar el respeto, ofrecer múltiples fuentes de información, el ambiente alfabetizador, que no es ornamentación de la sala, que no es un montón de papeles pegados llenos de tierra, sino es un ambiente con escrituras seguras donde los chicos puedan ir a indagar y buscar y que tengan un sentido, no es decoración. ¿A qué altura? Que lo puedan ver. Ay, me encanta, porque yo las veo a veces a esas alturas. Para nosotras está bien, pero para los niños no. Tiene que estar a ojos vista de los niños. Los carteles con los nombres, los días de la semana. Claro. Es por tema de altura. Claro, porque tenemos, a ver, en el jardín tuvimos la impronta de la ornamentación, chicas, años. ¿O no? Teníamos que decorar la sala. Y entonces entendimos a veces el ambiente alfabetizador, lo subsumimos en ese concepto. Y no, es un banco de datos, de escrituras seguras, para que los chicos busquen información. Nada más. Bueno, y Sí, cómo no. De nuestra recorrida, que siempre aprendemos, tengo una duda y para legitimar una posición. ¿Qué? ¿Qué faltaría? Que me caiga. Una cuestión para pensar en común, porque estos espacios son privilegiados. Cuando recorremos, encontramos mucha escritura a la altura de los adultos y las adultas. Y quiero pensar en común, porque quizás ustedes, o digo maestras y maestros, responden a una mirada de control de otros adultos, de posiciones jerárquicas. No digo quizás la DIRE, me incluyo, la visita de una directora provincial.
digo que no, es poco frecuente porque en 3.000 instituciones el equipo provincial llega mucho pero poco. Digo, para descartar otras instancias y no aludir a otras instancias de las cuales no me puedo hacer cargo. Pero legitimemos aquí, si estamos todos de acuerdo, que los espacios escolares, todos, los áulicos, y nosotros comprendemos que todo el jardín es un espacio pedagógico, está en función de los procesos de enseñanza y aprendizaje. Por tanto, esto tiene que ver con la relación educativa con los niños. Las escrituras y aquellos tienen que estar a la altura de los niños, no de las autoridades que vengan a ver las prácticas de los maestros. En todo caso, las autoridades tendrán que ponerse a la altura de los niños. Y lo legitimamos desde la máxima autoridad que está aquí presente. Bueno, y para cerrar, hay un capítulo también que es problemático, que es el abecedario. Que no lo esquivo. Y, a ver, hay también esos TikTok de alguna personaje que dice que prohibimos el abecedario. Yo aclaro que no lo prohibimos, estoy diciendo el para qué del abecedario. Si yo estoy pensando en escrituras seguras, el abecedario es una escritura descontextuada, es una marca gráfica que, ¿por qué Pedro va a entender que ahí no dice algo, si es una o? Pero además, digo, no aporta a la formación de un repertorio de escrituras seguras. Nosotros, para que los chicos vayan a buscar información, ponen la letra con la cintita y abajo palabras, pero sigue siendo descontextuado. Leer es coordinar información que provee tanto el texto, lo que está escrito, como el contexto, que puede ser verbal, lo que la maestra dice que está escrito, o una imagen, o el portador. Por eso nosotros hace 20, 30 años que usamos estos carteles, les llamamos alfabéticos, que tienen la imagen y entonces el nene va y busca. Ni siquiera están ordenados alfabéticamente, están ahí. Y el chico busca y es más práctico que un abecedario. Ahora, ¿qué pasa? Estoy en sala de 5 y ya los chicos están todos alfabetizados o silábicos, en nivel silábico alfabético. Ahí el abecedario puede tener otro sentido. Pero entiendan que el propósito del abecedario tiene que engarzar con las posibilidades de interpretación de los chicos. Las letras sueltas no tienen sentido. Es para la escuela primaria. ¿Está? Muchas veces cosas que... Y aclaro, no lo estamos prohibiendo, estamos explicando el propósito didáctico del abecedario, que es fundamental. Lo que hago en una sala, yo soy de Jirim. Cuando me preguntan muchas veces por una letra repetidamente con cuál empieza, entonces si ella va a escribir una palabra que empiece con L, por ejemplo, luces o lo que esté escribiendo, yo ahí busco poner la letra L y empezamos a poner en la L palabras significativas para ella, para los nenes dentro de la sala. Empiezo a hacer como un banco de letras, pero que necesitaron mucho, entonces ahí las vamos fijando con palabras que empiezan con el nombre, por ejemplo, la L, puse el nombre de la hermana, Lara. Entonces cuando me vuelve a preguntar cuál es la L para empezar, porque obviamente trae de la casa nombrar la letra. Entonces, es como Lara. ¿Dónde está Lara? Ah, acá. Entonces la L es la que está arriba. O sea, es como una ayuda, es una manera de ir a buscar información de escritura. Me parece interesante, denme 2 minutos más para tomar esto. Hoy hablé yo de la enseñanza explícita y directa, que es la que está circulando en los enfoques fonológicos. Ahí dicen que hay que enseñar letra por letra y decir el nombre de la letra. Los chicos, si en la casa se preocuparon en pandemia o en lo que sea, o en
las familias a enseñar, enseñaron las letras. Entonces nosotros tenemos que desarmar eso. Entonces cuando te dice, ¿cuál es esta? Y decir, bueno, es que estaban escribiendo Luna, ponele. A ver, yo no te voy a decir la letra, te voy a decir, ¿te servirá la de Lucía? ¿La del cartel de Lucía? No tengo ninguna Lucía, no tengo ningún Lucas, no tengo nada. No me sirve nada de lo que tengo en el ambiente alfabetizador. Bueno, ¿te servirá? Primero le pregunto si te servirá. Porque ahí me doy cuenta si realmente está relacionando un pedacito de la oralidad con la escritura. Porque te pueden pedir la letra sin todavía haciendo escrituras diferenciadas que no llegaron a la fonetización de la escritura. Pero te piden la letra porque aprendieron que escribir se necesitan letras. ¿Está? Entonces, le das información no explícita, sino indirecta. Esto es didáctica. Si nos paramos en intervenir en forma explícita y directa, es distinto a intervenir en forma indirecta, ¿está? Donde vos le das opciones, lo haces pensar. Bueno, yo te voy a escribir el nombre de mi sobrina, que se llama Lucía, a ver si te sirve, ¿está? O si sos de Luján, vamos a escribir, ¿Luján te servirá? Pero primero le pregunto, ¿te servirá? Porque el chico te puede decir que no. Pero además, como el empezar y el terminar no es tan claro, para nosotros es claro. Para los chicos empieza en la última o empieza en la primera. Todo eso es dar información en forma indirecta a los chicos. Tenés que intervenir es con una escucha atenta de lo que está pensando. Él te pide una letra, pero no necesariamente te está pidiendo una letra. Te está diciendo, no sé cómo hacerlo, ayúdame. Entonces, la manera de que ponga en juego sus saberes es pidiendo que escriba como pueda. Bueno, pensalo. ¿Cuál te servirá? ¿Te servirá la de bufanda, la de no sé qué? ¿Entienden? Vamos a buscar. No nos compliquemos. No es que tengamos que tener... Y, por ejemplo, hicimos una unidad didáctica, una visita a algún lado, y ahí aparecen un montón de palabras nuevas. Armamos ese banco de datos con esas palabras, y está buenísimo. ¿Está? Y después termina la unidad y sale eso y entrará otra cosa. Y los chicos también van apropiándose de un universo lingüístico más amplio. Pero entienden para qué está y por qué el abecedario nos lleva, sin querer, a decirle, falta la L. Entonces hacer una lista de banco de palabras, pero sin la letra D. Es eso que, claro, eso que tenemos, pero eso que tenemos ahí con la imagen, para que solito, eso les da autonomía, aunque sean 4 o 5 en tu Girín, 10. Pero bueno, es bueno que construyan la autonomía de ir a buscar la información. ¿Está? Bueno, nada. A ver. Hay muchas dudas, ¿viste? Hola, buenos días. Mi nombre es Liliana, de Avellaneda. Sí. Y nosotros empezamos a construir en la sala a principio de año una caja de banco de datos. Entonces, a raíz que íbamos pasando proyectos, unidades didácticas, por ejemplo, le pusieron el nombre a la panadería, entonces ponían panadería corazón, verdulería unicornio. Que eran Sí, lo que habían elegido. Entonces ellos, si tenían alguna duda, buscaban por la imagen y asociaban por las letras. Claro, pero básicamente el tema es que como un fichero. yo no sé si es un fichero, puede ser un fichero también. Es como un fichero. Pero es interesante que esté a mano y a la vista de los chicos, porque vos fíjate, ellos están esforzando su cabeza pensando con cuántas, cuáles, cuál pongo primero, y vos los mandás a buscar en el fichero. Ellos tienen que hacer así rápido y buscar a la vista. Lo que es importante es que ese recurso de armar, digamos, las palabras con las imágenes, tiene que estar también en función del nivel de conceptualización de los chicos.
No es que lo pongo en la sala de 2, lo pongo en la sala de 3, porque no ese es el criterio. El criterio es que ingresa a partir de que efectivamente los chicos empiezan a establecer una cierta relación entre el lenguaje oral y el lenguaje escrito. Empieza el proceso de fonetización de la escritura. ¿Se entiende? Porque si no, vamos a tener toda la sala con esos carteles y la verdad es que no conducen a nada. Preservando la sala de lo más chiquito también. A ver, ¿se entiende esto? Esto es fundamental. ¿Está? No es llenar, no es empapelar la sala de cosas tampoco. Yo quisiera preguntar, cuando están silábicos, suele estar como cómodos en esa situación. Y yo veía, por ejemplo, en La Bruja Berta que decía, en una bruja decía uagua. La que yo suelo, o sea, la intervención que suelo hacer es preguntarle si se escribe, o sea, se escribe igual una y bruja. Entonces como que ahí suelen agregar letras o otras reflexiones. Esa es como la única intervención posible que tengo. Digo, ¿hay alguna otra posible? Hay otras que están ligadas al tapado de partes. A ver, ¿qué pusiste hasta acá? Entonces los hace pensar. Ese es fundamental cuando son núcleos vocálicos iguales. Bruja y... Sí, bueno, pero contrastar con una palabra que tenga los mismos núcleos vocálicos iguales. Sí, luna y bruja. Digo, entonces te la escribo, te pido que la escribas, y como ellos tienen el criterio, todavía el criterio de diferenciación perdura, dos distintas con las mismas no puede ser. Entonces, básicamente, pueden entrar en conflicto. Con Nani, bueno, estuvimos escribiendo un documento sobre el sistema de escritura que esperemos que salga en algún momento. Sale pronto, y ahí pongo un ejemplo que lo viví yo en una sala que está publicado en uno de los libros. Fíjense si esto es una moda reciente, que en 1988 la Dirección de Superior sacó el libro Alfabetización de Niños, Construcción e Intercambio, escrito por Ana Kauman, Castelo, Terucci, donde yo era auxiliar de investigación, y me tocó ese ejemplo de una situación donde yo, convencida de que era una situación conflictiva, que iba a avanzar porque le dictaba otra palabra que tenía los mismos núcleos vocálicos, y el niño me contestó escribiendo otra. Primero vio las dos iguales, tachó y me dijo, no quiero escribir eso, voy a escribir otra cosa. Y entonces yo dije, ¿y el conflicto cognitivo dónde está? Le pregunté a Ana María Kauman, yo muy joven y muy inexperta, se me mató de risa y me dice, no, las situaciones son potencialmente conflictivas. Puede que la resuelvan de ese modo o no, pero es una muy buena intervención. Es muy buena intervención esa, de hacerles escribir, porque les pones en contradicción con lo que ellos ya saben, que por cada núcleo vocálico va una, y entonces empiezan progresivamente a reorganizar ese saber, pero no es inmediato. Bueno, nada. Claro. Acompañar el proceso y no forzar ningún resultado. Bueno, gracias. Hay mucho por seguir hablando. Bueno, pueden ser... A ver, lo que a mí me preocupa de la interculturalidad... A ver, es también... Cuando yo les traje el ejemplo de esa bebé escribiendo, es también un tema de interculturalidad, porque... nosotros tenemos la mirada desde ese lugar, de clases, de sectores letrados, de sectores alfabetizados, que pensamos que todos los chicos están en la misma situación, y no es así. Entonces, obvio, si nosotros... A ver, ¿cuál es el propósito? Si nosotros aprendemos una canción en guaraní, es muy difícil que haya escritura en guaraní, porque no son lenguajes que nacieron con escritura. ¿Tá? Entonces yo digo,
podemos incorporar alguna palabra como esas que nombré, que están en la vida cotidiana, que están ya castellanizadas, pero es complejo, es complejo. Yo puedo incorporar, si trabajé en una unidad didáctica, qué sé yo, alguna cuestión ligada que tenga que ver con culturas y costumbres, puedo incorporar ese vocabulario, pero tengo que tener claro que muchas lenguas no nacieron como lenguas escritas, sobre todo las que, y entonces tienen formas que no son tan fáciles de ayudar a los chicos a mejorar, a avanzar en su construcción del sistema. No sé si iba por ahí la pregunta. Hola, buenos días de vuelta. A mí me pasaron varias situaciones con interculturalidad que la verdad fue muy rico en la sala. Al principio tenía una nena que no se comunicaba, esto de la comunicación, de expresar y de entender lo que dice. Vos hacés la entrevista previa con la familia será de comunidad paraguaya. Nunca me dijeron que la nena hablaba guaraní, ni que veían en la casa hablaba guaraní. Yo me decían que hablaba en castellano. Y pasó una semana, dos, yo vi que la nena no se vinculaba con nadie, era súper tímida, retraída. Entonces un día le tiré una palabra en guaraní, la saludé en guaraní. Y le dije que haga algo en guaraní. Y la nena me habló. Cuando yo le hablé en guaraní, la nena abrió los ojos y me miró. Ahí estamos hablando de crear ese vínculo. Y después de estar y de escucharme y decirle a los nenes que ella también habla guaraní, y por lo menos hablar un hola, ¿cómo estás? ¿Qué necesitas? Los nenes quieren el hola, ¿cómo estás? O hasta el número, porque escuchan y quieren saber cómo se habla y por qué ella habla así. A ver, que hoy quisimos decir que yo no lo decía Emilia Ferrero, o sea, no es tolerar, pero las lenguas originarias están silenciadas por nuestra... No respetamos la lengua materna. Lo que hiciste vos está muy bien. Y el desafío en esa sala es que muchos aprendan muchas palabras en guaraní. También fue que la mamá... Ese es el desafío. Hablan guaraní en la casa, porque si la mamá... Pero ¿sabes por qué pasa eso? Porque el guaraní hasta en Asunción, hace 30 años, no se estudiaba en las universidades, no era aceptado como lengua. Hace poco que es un país con 2 lenguas. ¿Se entiende? Oficiales. Eso me pasó con es la lengua subalterna, era el guaraní, la de los pobres, la de los trabajadores, la de los aborígenes. La de la raza. Casa. Sí, pero también esa cuestión racista, ¿eh? Pero es la lengua de la casa y en el mundo no se hablaba. Y entonces esa mujer es lógico que te niegue, que silencie eso. Entonces vos hiciste muy bien, tenés que poner... Y después hice un vínculo con la mamá y con la familia. Y bueno. Y hicimos, antes que estuviera la interculturalidad de se trabaja. Bueno, perfecto. Esa familia no dijo el lenguaje. Después hay otro caso de otro año donde la mamá venía de Brasil. Y la mamá hablaba en portugués, no hablaba español. Entonces ahí hice el vínculo primero con la madre para que se quede tranquila y con los nenes. Y en la sala también los nenes aprendieron a hablar alguna que otra palabra en guaraní. Bueno, ese es el desafío. Ampliar, no restringir. Es complicado. Y para terminar, así cierro porque obviamente terminando, la alfabetización no es un lujo ni una obligación, es un derecho de niños y niñas que serán hombres y mujeres libres. Al menos eso es lo que deseamos, ciudadanos y ciudadanas de un mundo donde las diferencias lingüísticas y culturales sean consideradas como una riqueza y no como un defecto. Los niños, todos los niños, se los aseguro, están dispuestos a la aventura del aprendizaje inteligente. Están hartos de ser tratados como infradotados o como adultos en miniatura. Son lo que son y tienen derecho a ser lo que son. Seres cambiantes por naturaleza, porque aprender y cambiar es su modo de ser en el mundo.